Qué bueno que está con nosotros en un programa más de Saber Vivir. Un servidor, Francisco González, les da la más cordial bienvenida. Quédese con nosotros porque estaremos abordando las 7 elecciones útiles para que usted tenga una vida plena y logre ser lo que potencialmente está capacitada para llegar a ser. Esta es la segunda parte del primer programa que hicimos la semana pasada. El día de hoy abordaremos la segunda parte. La semana pasada abordamos 3 elecciones, que era primero elegir por la vida, elegir por la verdad y elegir crecer. Y nos quedamos en la cuarta elección útil, que es elegir el perdón. Y en este tema vamos a abordarlo ampliamente y como siempre me acompaña mi querido amigo Julio Márquez. ¿Cómo estás, Francisco? Un gusto saludarles a toda la gente que nos ve y nos escucha allá en donde quiera que te encuentres, darle continuidad a este tema tan extraordinario y sobre todo con grandes sorpresas. Quédate, si tienes oportunidad, busca dónde tomar notas porque vamos a hablar de cosas que vas a poner en práctica a partir de terminar el programa desde ya y va a ser para ti, tu vida, tu familia y todo lo que te rodea. Muchas gracias. Bueno, y también nos acompaña, hoy voy a adelantarme, tenemos una invitada de lujo, tenemos un programa especialísimo porque hemos invitado a alguien que ustedes ya conocen, pero el día de hoy nos honra con su presencia y nos va a estar apoyando con algunos cantos para fortalecer este tema tan importante para cada una de nuestra vida. Se llama Paola y está aquí con nosotros Paola y nos va a apoyar en presentarnos parte de su material, de su disco que ya tiene grabado, que aquí tienen en María Visión. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Paola. Gracias, Francisco, gracias, Julio, por la invitación, a Paulina y a ustedes sobre todo por darse la oportunidad de saber vivir. Excelente. Sí, bueno, quédese con nosotros y bueno, también está Paulina con nosotros y tiene algunos detalles como siempre para ustedes. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente, qué bueno que están con nosotros y claro que les traigo regalos, les traigo el CD de El Remedio Infalible contra el Miedo, donde viene una capsulita que vamos a pasar más adelante. Traemos el DVD de No Tengas Miedo, que es parte del libro de Francisco González que sacó últimamente, y Paola nos trae su disco para regalarlo también el día de hoy, para que usted lo pueda adquirir, así que llámenos. También traigo un rosario traído desde Jerusalén, que está aquí. Traigo este rosario y también traigo tarjetitas Saber Vivir, que también las tienen ya aquí en María Visión. Aquí en la cámara las va a tomar. Y bueno, eso es lo que les traigo yo hoy de regalo para que usted se comunique con nosotros, ya sea por teléfono o por correo electrónico, para aportarnos sus preguntas, dudas, comentarios y o saludos. Vamos con Francisco y Julio para comenzar con el tema. Muy bien, pues vamos a iniciar con este tema y nos quedamos justamente en el tema del perdón. Quiero decirles que el perdón es una de las decisiones más inteligentes que podemos tomar como personas. Elegir el perdón es elegir amar. Y cuando elegimos amar, automáticamente elegimos recibir las gracias que vienen de Dios. Imagínese la magnitud de lo que implica esta elección en su vida. Vamos a hablar de las 4 dimensiones del perdón. ¿Cómo es que el perdón puede afectarnos si no lo adoptamos? ¿O cómo es que el perdón puede sanarnos cuando logramos elegirlo en nuestra vida? Julio. Sí, aquí hay algo muy interesante en la cuestión de perdón. ¿Cuántas personas hemos escuchado muy cercanas que hablan acerca de las otra gente que les rodea? Es decir, esa persona me hizo, es que me atacó, me dijo, me lastimó con ofensas, con palabras. Casi siempre estamos volteando a ver a las demás personas. Hay cosas que son dolorosas, que nos duelen, sí. Pero ¿cuántas personas solamente se fijan en lo que los otros hicieron y dejamos de ver lo que nosotros también hemos hecho? ¿Y cuántas personas que tú conoces están viviendo en una amargura muy poderosa, muy fuerte, porque no han podido perdonar? Siguen arrastrando ese lastre, siguen arrastrando esas cadenas, siguen arrastrando ese pasado
que dolorosamente y se convierte en sufrimiento. Cuando este tipo de personas que no logran perdonar, que no se dan esa oportunidad de perdonar, ¿sí?, siguen arrastrando esa carga tan pesada que muchas veces hasta físicamente se ve. Sí, claro. Una persona con ese dolor, con esa falta de capacidad para poder perdonar, muchas veces su semblante, su manera de hablar, su manera de ver, su manera de comportarse, caminar, está cansada, está tomando ese peso importante en su vida que hasta se ve físicamente. Este tipo de personas yo creo que les va a servir mucho si tú te consideras una persona que no ha sabido perdonar, ¿sí? Te va a servir mucho algunos conceptos que vamos a dar acá, algunas ideas para que puedas soltar. Recuerda que soltar es madurar y madurar es soltar. Tenemos que empezar a madurar. En este sentido, tenemos que soltar. Soltar aquello que nos duele, aquello que nos hizo daño, aquello que personas por equivocación, por omisión, porque no sabían, por desinformación, atentaron contra nuestra integridad, nuestra fe, nuestras ideas. Pero tenemos que empezar a soltar. Sí, por supuesto. Y si les parece, vamos a empezar con algo exquisito. Vamos a escuchar a Paola un canto que tiene que ver con este concepto de elegir el perdón. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus yerros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo seno lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Extraordinario, extraordinario. Bien. Ustedes que nos están viendo, el día de hoy van a ser tocados por la presencia de Dios. Hay que elegir el perdón. Y la primera dimensión del perdón es que elijas perdonarte a ti misma, a ti mismo. Piensa en aquello en que debes perdonarte. Esas faltas del pasado, esos errores cometidos, ese estado de vida que a lo mejor ahorita ya no te acomoda y Dios te invita a que retomes el rumbo. En el libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículo 7, encontramos estas palabras llenas de sabiduría refiriéndose al perdón. No tardes en convertirte al Señor. No lo dejes de un día para otro. Hoy elige perdonarte. Muchas veces
Dios ya te perdonó. Y la tarea más fuerte que tienes que hacer es atreverte a perdonar tus fallas. ¿Cuáles? Las que hayas cometido. ¿Cuáles fallas? Las que sean. ¿Qué es perdonar? Perdonar es condonar la deuda. Es condonar aquello que crees que los demás te deben o aquello que tú crees que aún te debes a ti mismo por los errores que has cometido. Una persona que no elige perdonarse va, como lo comentaba Julio, con una carga muy pesada, que si seguimos con ella, lo que va a provocar es desánimo en tu vida, y el desánimo irremediablemente traerá depresión a tu vida. Julio. Y sobre todo ahorita, escuchando estas notas y este mensaje, decía Juan Pablo II que la verdadera reconciliación entre los enemistados solo será posible si estos mismos se reconcilian con Dios. El primer paso, como mencionaste, sí es esta aceptación, el decir, bueno, ¿qué me tengo que perdonar? Porque cuando yo digo ¿qué me tengo que perdonar? Estuve desinformado, no actué como debía, dije las palabras equivocadas, no medí las consecuencias. ¿Qué sucedió? Pero si tú no logras perdonarte, será muy difícil perdonar a alguien más. Claro. Porque la primera forma de que las cosas caen es cuando nosotros decimos el otro tuvo la culpa. Y sigo sin reconocer, sigo sin aceptar, sigo sin tener la capacidad de decir, hago un alto en el camino, me perdono a mí mismo y entonces empiezo a observar con más tranquilidad, con más libertad, con más aceptación lo que también puede estar sucediendo alrededor. Si no nos perdonamos a nosotros mismos, tú lo mencionaste claro, esta sensación de desánimo logra por convertirse en una profunda tristeza, sufrimiento, y esto en grandes ocasiones llega a una depresión que no es otra cosa más que atentar contra nuestra propia vida, porque la gente deprimida se está muriendo poco a poco, ¿sí? No come, no convive con la gente, no se asea, tiene señales muy particulares. Antes lo que le despertaba mucho interés y se alegraba, ni siquiera eso le sorprende, ni siquiera eso le da alegría, felicidad. Entonces hay que poner especial atención porque la base pudiera ser que no has sabido perdonar. Sí, y es importante entender que no perdonar es una especie de amargura o de veneno para el alma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para iniciar este proceso de perdón? Lo encontramos en estas bellas palabras que se encuentran en el libro del Eclesiástico. Ahora vamos a leer el capítulo 4, versículo 26, y dice así: no te avergüences de confesar tus pecados, ni te esfuerces ir contra la corriente. No te avergüences de ir con el sacerdote a confesar tus pecados para que recibas el perdón de Dios, la absolución de tus pecados, la condonación de tu deuda, pagando la penitencia, y después de ahí te toca perdonarte. Deja tu pasado a donde pertenece, al pasado. Quédese con nosotros. Vamos a ir a un brevísimo corte. Póngase en contacto con nosotros, háganos sus preguntas, sus inquietudes, y regresando continuaremos con este tema. Gracias por quedarse con nosotros y bueno, les recuerdo que traigo regalitos para ustedes, para todas las personas que se comuniquen con nosotros, que son el CD del Remedio Infalible contra el Miedo, donde vamos a pasar ahorita una capsulita para darles una probadita de lo que viene en este CD. También el DVD de No Tengas Miedo y el disco que nos trae Paola para regalarles el título es En Soledad con Dios. También lo tienen aquí en Maravisión. También traigo las tarjetitas de Saber Vivir donde vienen de varios temas y un rosario traído desde Jerusalén. Así que los invito a que se comuniquen con nosotros para poder llevarse estos regalitos. Gracias al Pedro Andrade que se comunicó con nosotros por correo electrónico y que nos dice: qué gusto estar de nuevo con ustedes en el programa. Gracias por estas elecciones. Y les mandamos un saludo a Pedro y a Antonieta Andrade que nos están viendo. Muchas gracias. Vamos con Francisco Julio para continuar con el tema. Muy bien, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos abordando el tema de las 7 elecciones útiles y antes de irnos al corte, iniciamos con el tema del perdón. Quiero retomar algunas palabras que pongo aquí en el libro de No Tengas Miedo. ¿Qué es elegir el perdón? El perdón
es una elección de las más inteligentes que podemos adoptar. Sana y libera. Afirmemos nuestra convicción de perdonar, iniciando con un perdón sincero y completo hacia nosotros mismos. No tienes idea la magnitud de fortaleza que adquieres al perdonar tus fallas y tus flaquezas. Es fortalecer tu autoestima, tu valía personal. Ahorita, antes de irnos al corte, Juan Pablo II, cuando recibe el atentado y justo después de que sale del hospital, inmediatamente invita a la persona que atentó contra su vida para darle el perdón. O sea, no dejó pasar demasiado tiempo, inmediatamente actuó Juan Pablo II, perdonó a la persona que quiso atentar contra su vida, y posteriormente Juan Pablo II pidió perdón por todas las fallas cometidas a lo largo de la historia de la Iglesia. Es reconocer que somos pecadores, pero también es reconocer que nos sustentamos en la gracia de Dios para recibir el perdón a nuestros pecados. El elegir perdonarnos a nosotros mismos es el primer camino para dar el siguiente paso. La segunda dimensión del perdón es elige perdonar a los demás. Lo que nos estaba comentando Julio. Una vez que ya te has perdonado a ti, tienes la capacidad sincera para poder perdonar a los demás. Las ofensas que han cometido de manera intencional hacia ti, y también aquellas que han sido de manera no intencional, sino por casualidad o porque tú te sentiste afectada o agredida, entonces empieza por condonar la deuda, por perdonar esas fallas e imperfecciones de los demás hacia tu persona. Que de hecho hemos visto en algunos casos que hay gente que dice, perdono, pero jamás olvidaré. De alguna manera ahí está poniendo una traba muy grande para vivir el verdadero perdón, porque el perdón es una expresión de afecto, de amor, de cariño. Hay cosas que también podemos confundir en el perdón, porque hay gente que dice, es que entonces perdonar es justificar, o perdonar es completamente querer olvidar todo. No, muchas cosas se olvidan porque ya solté, porque ya no las cargo conmigo, porque ya no las tengo conmigo, y por eso se me olvida. Sí, hay mecanismos en la parte psicológica que sí actúan para protegernos de lo que nos causa dolor, pero aquí más que otra cosa es cuando yo perdono de corazón, sinceramente, empiezo a soltar. Empiezo a soltar eso que vengo cargando y entonces me siento más ligero, me siento más pleno, porque el perdonar es una muestra significativa de amor. Es ahí donde podemos encontrar que el verdadero perdón es un regalo, pero ni siquiera un regalo hacia la otra persona, porque hay personas que no cambian o que no quieren cambiar, ¿sí? Que deciden no cambiar. Entonces, ¿qué sucedería si tú perdonas aunque la otra persona ni siquiera se diera cuenta? Que también lo vamos a ver ahorita a detalle, sí. Pero que no se diera cuenta. Tú perdonas de corazón y entonces empieza una vida mucho más plena, mucho más rica en poder observar las cosas que realmente valen y que están muy cercanas. La familia, sí, el trabajo, tantas cosas. Y lo dices bien. Muchas veces cuando perdonas al otro, ni siquiera tienes que ir a decirle, te perdono. Simplemente tú haces un acto donde perdonas, donde sueltas. Julio menciona mucho soltar. Perdonar es soltar. Es dejar de llevar esa carga de quizá de odio, de rencor, de amargura. De ganas de venganza, ¿eh? Ganas de deseos de venganza. Deseos de venganza. Y cuando tú sueltas, te sientes más libre. Elegir perdonarte a ti, elegir perdonar a los demás, elige también perdonar a la vida. Muchas personas están enojadas con la vida, peleadas con la vida, porque sienten que la vida no les ha dado lo que quisieran haber recibido a estas alturas de la vida. Y empiezan a enemistarse con la vida. Y cuando tú te enojas con la vida, empiezas a darle tú lo peor a ella. Y en consecuencia también recibes lo que no estás buscando. Elige entonces perdonar a la vida. Esa es la tercera dimensión del perdón. Y finalmente, y escucha bien lo que te voy a decir, la cuarta dimensión del perdón es elige perdonar a Dios. Mucha gente está enojada con Dios. Claro. Hoy tienes la oportunidad de elegir perdonar a Dios. Parece un atrevimiento enorme, sin embargo, es una de las elecciones más sanadoras porque vas a tener un reencuentro personal y cuando eliges perdonar a Dios, ahora pídele perdón por tal atrevimiento.
porque te darás cuenta de que no tienes nada que perdonarle y sí mucho que pedirle para que perdone tus flaquezas y tus debilidades. Pero ¿sabes una cosa? En tus debilidades se manifiesta la grandeza de Dios en ti. Así es que Dios está esperando que tú elijas acercarte a Él. Que de hecho, antes de ir a un video que hemos preparado muy especialmente, hay una historia que tengo en uno de mis audios que se llama Historias de Vida, en donde hay un náufrago que llega a una isla y en esa isla se pasa el día, se pasa la noche y pasa días y días, y este náufrago maldecía todos los días a Dios. Y le decía: Dios mío, ¿por qué me haces esto? ¿Yo qué te he hecho a ti? Me alejas de mi casa, de mi familia, de mis amigos, de mi ciudad. Me dejas solo en esta isla. ¿Por qué me haces esto? Y estaba molesto, estaba furioso con Dios. Y llega un momento en que no le queda otra cosa más que empezar a buscar sus propios víveres. Empieza a hacer una chocita de palma, madera, con mucho esfuerzo, día a día, todos los días le recriminaba a Dios. Y llega un momento en donde él sale a buscar alimento, empieza una tormenta eléctrica y esas cosas extrañas y cosas que Dios nos pone en el camino. Un rayo cae cerca de la casa, de la choza que había hecho con tanto esfuerzo este náufrago, y empieza a incendiar esta casa. El náufrago llega, busca y hace lo posible por salvar la casa. Se quema muy rápidamente. Se hinca, empieza a llorar, le dice: Dios mío, te odio. Te odio. Y llega un momento en que se arrodilla, se queda ahí llorando. Y a las pocas horas llega una embarcación. Se bajan los tripulantes y le dicen: Señor, qué inteligente es usted. Hizo fuego y con ese fuego pudimos ver el humo que usted hizo para poder rescatarlo. Venimos buscándolo desde hace mucho tiempo. Qué inteligente es usted. ¿Y cuántas veces encontramos personas que solamente tienen a ese Dios para recriminarle, para ofenderlo, para decirle por qué me va tan mal, siendo que nos ha puesto tantas cosas para salir adelante, y empezamos a hablar y expresarnos de esa manera? Bien, vamos a ver este pequeño segmento del audio del que les hablaba Paulina, donde nos referimos precisamente a las 7 elecciones útiles para hacer una síntesis si usted apenas nos está sintonizando. Vamos a verlo. Las 7 elecciones útiles. 1. Elige la verdad. La mentira es oscuridad. La verdad es fuente de luz. Hablar con la verdad es una elección diaria. 2. Elige vivir. Afirmemos que el mundo es un lugar seguro para nosotros, que es el sitio perfecto para desarrollarnos en plenitud. 3. Elige crecer. Para crecer, primero afirmemos que nos aceptamos con todo y los errores cometidos, con todo y los miedos que aún tenemos. Cuando elegimos crecer, la fe actúa provocando que las cosas buenas nos sucedan. No permitamos que la mediocridad invada nuestras decisiones. 4. Elige el perdón. El perdón es una de las acciones más inteligentes que podemos adoptar. Sana y libera. Afirmemos nuestra convicción de perdonar, iniciando con un perdón sincero y completo hacia nosotros mismos. 5. Elige dar y recibir. Dar y recibir es un principio vital. De hecho, el amor perfecto es el amor correspondido. 6. Elige enfrentar tus miedos. Afirmemos que podemos enfrentarnos a la mayoría de las cosas que nos ocurren, que preferimos enfrentarnos a nuestros miedos irracionales. 7. Elige la felicidad. Para ser felices, es necesario ser capaces de aceptar lo que sentimos. Hay que optar por la felicidad a pesar de los desafíos con los que tengamos que enfrentarnos. La felicidad es un estado de vida, el cual debemos provocar con nuestros pensamientos, palabras y acciones.
El mayor logro humano no es el éxito, sino el hacer frente a un destino inalterable con gran valentía. Muy bien. Bueno, qué bueno que sigue con nosotros. Hemos dado una síntesis muy básica de lo que vamos a abordar en el resto del programa, las siguientes elecciones útiles. Pero ahorita, antes de irnos al corte, que va a ser muy breve, quédese con la reflexión: elija perdonar a Dios. Elija perdonarse a usted misma. Elija perdonar a los demás y elija perdonar a la vida. Es una de las acciones más inteligentes que podemos hacer. Sana y libera. Sana al cuerpo y libera al alma. Sana al alma y también fortalece al cuerpo. Y para cerrar esta parte, algo muy interesante, el perdón es la aceptación de lo que sucedió. Tengo que aceptar lo que pasó, independientemente de cómo y por qué y para qué haya pasado. Tengo que aceptar lo que pasó. Si tengo que perdonar a alguien, ¿sí?, a una tercera persona, debo de perdonar sin esperar nada a cambio. Porque cuando yo estoy esperando que la otra persona también me diga, sí, yo también, estoy teniendo una falsa expectativa que en muchas ocasiones no puede llegar. Y esto me sigue atando al momento que estoy viviendo. Muy bien, quédese con nosotros. Estamos abordando el tema de las 7 elecciones útiles y regresando de este breve espacio, continuaremos con la siguiente elección útil. Gracias por seguir con nosotros y gracias por sus llamadas también. Gracias a Mónica Solano de Guadalajara, que felicita y saluda al programa y pide oración por su familia. Recuerden que todas sus llamadas también, todas las peticiones de oración, todas estas llamadas se van al viaje de Tierra Santa próximo para que también pues aproveche y nos llame. Gracias a nuestra abuelita Evelia Magaña, que se comunicó nuevamente con nosotros. Y nos dice que Dios les llene de sabiduría y santidad. Siempre los tengo en mi pensamiento. Muchísimas gracias, abuelita. Graciela Vargas de Guadalajara felicita y saluda al programa y pide orar por el bienestar del país. Lupe Calderón de Guadalajara felicita y saluda y ella nos pregunta: mi hijo no sabe perdonar, ¿cómo le puedo ayudar para que se enseñe a perdonar? Yolanda Simón de Guadalajara felicita el programa y pide oración. Lourdes Bretón de Puebla dice: me encanta su clase porque nos sirve mucho para la vida. Les mando un abrazo y un agradecimiento. Y admiramos el canto oración de Paola, que nos ayuda al fervor y a mí me manda un saludo. Muchísimas gracias. Alma Rosa Romero de Guadalajara felicita y agradece a todo el canal de Maravisión. Berta Gutiérrez de Guadalajara pide oración y nos saluda. Muchísimas gracias. José Antonio Moreno de Guadalajara felicita a todos en el programa y manda un saludo a todos sus conocidos. Y dice que si Paola pide que si puede cantar la canción del pintor. Alejandro Corona de Zapopan felicita al panel y pide oración por su conversión. Carmen Hernández de Guadalajara felicita al programa. Patrocinio Jiménez, que nunca nos falla, también muchas gracias, felicita a todo el panel y pide oración. Y Griselda Catalina de Sayula, Jalisco, que felicita a todo el panel. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron y bueno, que participaron para llevarse estos regalos que traemos. Volvemos con el tema. Muy bien, qué bueno que sigue con nosotros y qué bueno que se pone en contacto con sus llamadas, porque nutren mucho el programa, enriquecen el programa y nos motiva a nosotros a seguirnos preparando. Vamos a pasar a la siguiente elección útil. Es elige dar y recibir. ¿Y de qué manera es la elección de dar y recibir? Vamos a basarnos nuevamente en el libro del Eclesiástico, un gran libro lleno de sabiduría práctica para la vida, donde encontramos unas bellas palabras donde se refieren al dar y al recibir. Eclesiástico 4, versículo 31. No tengas la mano abierta para recibir y cerrada cuando tengas que dar. Es un principio vital el dar y el recibir.
nadie es tan pobre que no pueda dar algo a los demás. Y nadie es tan rico que no necesite de los demás. Dar y recibir es un principio vital que no conviene violentarlo. Debemos dar con alegría y recibir con gratitud. Si les parece, vamos con Paola para escuchar el siguiente canto. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu perfecta paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti, Señor. Extraordinario. Extraordinario. Cuando recibimos, tenemos el compromiso de dar. Qué bueno es pedir a Dios que nos llene para tener las manos llenas y el corazón abierto para dar y donarnos a los demás. A mí me gustaría escuchar a Paola para que nos platique cómo es que lograste estructurar el disco que ahora tienes. Bueno, pues el Señor me dio un don y yo le devuelvo de alguna manera ese regalo que es el don de la música, porque no nada más es el cantar, sino el poder ejecutar un instrumento y la composición, que justamente así es como empieza a nacer este disco, porque pues yo canto desde muy pequeñita, la guitarra pues ahí más o menos, también un poco desde niña, pero la composición no. Esa llegó después. Ese fue un don que el Señor se esperó un poquito más, a que estuviera un poco más madura para dármelo, ¿no? Y este disco nace cuando yo empecé a componer no me imaginaba que iba a ser un disco. Simplemente empecé a expresar todas esas cosas que trae uno dentro y que a veces como artista es muy difícil expresar y que hasta que no lo haces a través del arte, pues logras compartirlo con todos, ¿no? Que llevas ahí acumulado. Y así empezó justamente con la inquietud de empezar a escribir, a expresar todos los sentimientos que traigo. El primer canto que viene en ese disco es el primer canto que compuse. Por eso yo creo que también el Señor se esperó un poquito, ¿no? A que cuando empezar a hacerlo bien, porque normalmente el compositor empieza desde muy joven y siempre sus primeras canciones como que dicen, no, esas las tengo guardadas pues porque... Sí. Ahora, no, él me fue preparando. Sí, bueno, estás muy joven, pero ¿de dónde surgen esas letras? ¿Vivencias personales? ¿De lo que ves? ¿De dónde surge? Completamente. Este disco nace justamente en una etapa de soledad, donde, como tú decías,
que a través de las situaciones difíciles, si uno sabe verlas, si uno sabe aprovecharlas, nacen cosas como estas, ¿no? Salen cosas como esta, porque no es un disco triste, no es un disco que invite a la tristeza todo el tiempo, sino hay un poco de todo a través de estas vivencias en las que yo fui aprendiendo y aprovechando esta etapa de soledad, pero con Dios. Entonces, donde reafirmé una relación con Él, tuve un reencuentro con Él muy fuerte, donde empecé a madurar mucho más en la fe, a conocerme, aunque llevo ya mucho tiempo en eso, conociéndome, la vida entera se nos va en eso. Pero justamente la gran bendición de este disco fue que a través de una etapa muy difícil, de una etapa donde abres el closet y se te viene todo encima, donde todo tu mundo se desmorona como tú normalmente lo tenías visto, planteado, y nace un don maravilloso y una gracia increíble de poder expresar, ya no solo interpretando lo de otros, sino lo mío, lo que yo estoy viviendo, y así ayudar a muchísima gente también a encontrarse con Él. Sí, a mí me llama mucho la atención cuando dices, Dios me dio un talento y yo le devuelvo con cantos ese don que me ha dado. O sea, qué importante ya es identificar el talento, apreciarlo, reconocerlo, porque si no lo reconoces, lo desprecias. Y te pasa como en la parábola de los talentos, ese talento que esta persona esconde por temor a perder lo que Dios le había dado. Y aquí lo que yo veo es que ya estás entrando al proceso de explotar y multiplicar tu talento. Y aquí, bueno, pues no nos queda ninguna duda de que el talento existe. Y bueno, a mí me encantaría que siguieras componiendo, interpretando tus cantos, y que no sea el último disco, sino que nos regales a través de un servicio, de un don, que yo sé que lo haces, para transmitir a los demás, pues más discos. Pues es un proceso difícil la elaboración de un disco, porque requiere muchos recursos, y en este medio pues no vivimos para ganar mucho económicamente, sino para ganar mucho espiritualmente y para ganar muchas almas para Dios. Entonces sí requiere un gran esfuerzo. Este disco también fue un esfuerzo de toda la familia, del ahorro familiar, de toda una inversión muy fuerte. Entonces, pues hacer un segundo ha sido difícil en ese sentido, para poder volver a reunir un apoyo económico. Entonces, bueno, eso para mí ha sido como una señal de que el Señor sabe cuándo ponerlo, porque así como puso esto, yo creo que va a poner los medios para el siguiente, pero ya está muy puesto, o sea, ya cantos, gracias a Dios el Señor me sigue regalando mucho. He crecido mucho también como compositora de estos primeros cantos a los nuevos, mucho más evangelizadores, en el sentido de más bíblicos, más basados en las escrituras. Estos son muy vivenciales también, pero pues sí tienen aunque siguen ahí llegando y partiendo corazones también, o más bien reestructurando corazones, pero también en otra faceta donde el evangelio textual se empieza a hacer presente, que era algo que pues yo tenía miedo de hacer, y sin embargo pues el Señor ha ido poniendo los medios, y así pondrá los otros medios para que se pueda dar el segundo, pero yo puesta estoy. Bueno, fíjese, precisamente lo que acaba de mencionar Paola, dice, hay una parte donde entra el miedo, y el miedo es natural. De hecho, esta es la siguiente elección útil. Elige enfrentar tus miedos, elige vencer esos obstáculos, esos miedos irracionales, esas creencias que tienes más en tu cabeza que en la realidad. Al elegir enfrentar tus miedos, estás eligiendo la fe. Y la fe es la que provoca que las cosas buenas sucedan. Pero me refiero a una fe expectante, esa que encontramos en la carta de Santiago, la que dice, una fe sin obras es una fe prácticamente muerta. Para provocar que las cosas sucedan, hay que atreverte a enfrentar tus miedos. Yo estoy seguro que Paola en este proceso, pues pasaban por su cabeza muchos temores de decir, ¿qué tal que los cantos no gusten? ¿Qué tal que sea nada más algo para mí? ¿Y cómo es que lo voy a compartir con los demás? Háblanos un poquito de esa etapa, de cómo lograste vencer esos miedos para atreverte a sacar tu primer disco.
cantándolos, compartiéndolos con mi familia, que es lo primero que tiene a uno ahí, y ver el efecto que producían en ellos, ¿no? Al principio no me creían que eran míos. ¿Tú cómo crees? ¿A qué hora? ¿No? ¿Ese de quién es? Y yo, pues yo el otro día me senté y me puse a escribir, ¿no? Y cómo en mi familia se fueron dando los primeros frutos, que es por donde siempre quieres empezar, ¿no? Cuando tú vives una conversión, un encuentro con Jesús y empiezas un proceso de conversión, quieres que tu hermano, tu hermana, tus tíos, tus papás, todos vivan lo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a ver esos frutos en ellos, sobre todo en una etapa muy difícil en la familia, en la enfermedad de una tía, que mi tía todos los días escuchaba la misma canción y decía, esta canción me mantiene en la esperanza de la vida eterna, porque pues era una enfermedad mortal que se la llevó al cielo, pero ver cómo fortaleció a la tía en esos momentos, pues fue lo que me quitó el miedo para decir, venga, vamos a hacerlo y que lo demás se encargue el Señor. Y es que ahí está lo que acabas de decir, enfrentar el miedo es la única oportunidad en la acción de vivir las cosas. ¿Qué tan ligado está esta parte de dar y recibir con elegir, romper con este miedo que nos limita? Hay un miedo que nos empodera porque es vital, ¿sí? Y lo mencionabas, pero cuando se apodera de nosotros un miedo que nos destroza desde adentro, también de alguna manera mueren nuestros sueños. ¿Y qué tanto tuviste que hacer algo? Porque no era solamente pensarlo, sino lo hiciste, lo pusiste en acción. Con toda esa diálogo, con todas esas palabras que algunos decían, no lo hagas, está difícil, ¿cómo crees? Tú fuiste más allá. Sí, entonces, el apoyo. romper ese miedo es ir mucho más allá. Habrá personas que siempre te van a decir, está complicado, no es para ti, no se puede, está difícil. Pero cuando perseguimos lo que queremos, nuestros sueños, tenemos que romper con este temor que limita. Sí. Y fíjate, el miedo más difícil de vencer es el que parte de ti. Las opiniones externas podrán interferir en tus decisiones y en tus elecciones. Sin embargo, la elección de enfrentar tus miedos es atreverte a dar un paso en fe. Sin la fe es imposible. Ya hemos platicado en otros programas que la fe y el miedo parten de una misma concepción, de que algo está por suceder. La fe predice una desgracia. El miedo predice una desgracia. La fe, en contrario, predice lo mejor, predice una bendición, predice que lo que viene es lo mejor para tu vida. Si tenemos la convicción y creemos en nuestros talentos, hay una parte en el libro de No tengas miedo que pongo, dime cuáles son tus miedos y te diré cuáles son tus talentos. ¿Por qué? Porque como dijo Víctor Frank, el ser humano le tiene miedo a lo mejor de sí como a lo peor de sí. O sea, en otras palabras, le tememos a lo mejor de nosotros, así como le tememos a lo peor de nosotros. Tus miedos delatan tus talentos. Yo sé que muchos de los que nos están viendo tienen ahí en el cajón guardados muchos talentos, que no se han atrevido a ponerse a prueba, no se han atrevido a enfrentarlos. Y la única manera de vencer los miedos es enfrentándolos. Quédese con nosotros, vamos a un breve corte y pasaremos a la siguiente elección útil para tu vida. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para
Extraordinario. Se me puso la piel chinita. Bueno, muchas gracias a María Eva González, que felicita al panel y al programa. Dice que le gusta mucho. Ofelia Reynoso de Zapopan felicita al panel, le agradece sus enseñanzas y pide oración por su familia. María Guadalupe Ramírez de Tonalá felicita al programa, dice que está muy bueno y porque los ayudan a orientarse mucho y que Dios los siga bendiciendo, y dice que Paola tiene una voz de ángel. La verdad, Susana sí. Gómez de Zapopan felicita a todos en el panel, dice el tema es muy interesante, nos va a servir mucho de ayuda. Eva Macal de Chiapas felicita a todos los conductores y un saludo cariñoso a todos los colaboradores. Estela de Dolores Hidalgo dice: me ayuda muchísimo su programa y es muy increíble lo que nos comparten. Ricardo Aceves de Guadalajara nos felicita y le manda un saludo a Paola. Maricela de Guadalajara felicita el programa, dice que le encanta. Silvia Sedano de Guadalajara felicita y saluda y pide oración. Diana Baeza de Nueva York dice felicita el saludo al programa, dice un abrazo y que Dios los siga bendiciendo y pide oración por la familia Baez Guerreros. Muchísimas gracias, Diana, por comunicarte, sabemos que hace muchísimo esfuerzo y te mandamos un gran saludo. Hasta allá. Y Elena Galindo de Guadalajara felicita y saluda al programa y pide oración por la conversión del mundo. Vamos con Francisco Julio para continuar con el tema. Qué bueno que sigue con nosotros. Sé que estamos siendo tocados en las fibras más sensibles que tenemos, porque escuchar esta voz aquí en vivo no tiene idea lo que aquí está sucediendo. Es extraordinario. Espero que en casa también estén disfrutando de este programa. Un programa, pues tenemos aquí a esta invitada especial, extraordinaria, Paola, que pues con su voz viene a enriquecer este programa y sobre todo viene a darle un toque especial. ¿Por qué? Porque queremos que usted opte por las elecciones inteligentes que estamos proponiéndole el día de hoy. Elige dar y recibir, elige vencer tus miedos y vamos a pasar a la siguiente elección útil. Elige la felicidad. Aquí es muy interesante porque muchas personas piensan que la felicidad es un deber. Y cuando no la consiguen, como es un deber, terminan muy enojadas consigo mismo. O muchas personas piensan que la felicidad es un derecho y al no poderlo obtener, terminan deprimidas. Yo considero, y si ustedes están de acuerdo conmigo, que la felicidad es una elección de vida. Yo elijo ser feliz. Y yo elijo enfrentar mis desafíos de la vida con una actitud de felicidad. Porque en el libro del Eclesiástico encontramos bellas palabras de sabiduría que dice: no embargues tu alma a la tristeza. Opta por la felicidad. Entonces la felicidad es una elección. ¿Y dónde la encontramos? En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 13, encontramos un secreto de sabiduría. Dice: feliz el que encuentra la sabiduría. La sabiduría te lleva a la felicidad. Esto es, el conocimiento de Dios te lleva a la felicidad. El que logra inteligencia, pues es más rentable que la plata, más provechosa que el oro, es más preciada que las perlas preciosas y todas las joyas no se le comparan. La elección por la felicidad es una convicción de vida. Que de hecho encontramos también a personas que eligen, o parece ser que eligen, el vivir todo lo contrario a la felicidad. Viven en la molestia, en la amargura, en la desesperanza. Pero al ser una elección, tú tienes que dar los primeros pasos para buscarla. La felicidad es una vocación de vida, es un destino que tenemos, que por naturaleza se nos da, pero tenemos que ir en búsqueda de ella. No tenemos que estar limitados a decir en qué baso la felicidad, porque hay gente que la busca hacia afuera, siendo que la felicidad inicia desde adentro. Inicia con mucha responsabilidad, con mucha voluntad, con la autoestima, con estos dones que se nos han dado.
¿sí? En los pequeños detalles, tantas cosas que nos hacen felices, pero no es un estado permanente, es un estado que sí se puede modificar porque hay situaciones, hay retos, hay momentos importantes para poder elegir, ¿sí? Siendo que la felicidad, si la vivimos desde nuestro interior, va a ser mucho mayor y más continuamente, ¿sí? Si tú en este momento estás fijándote en lo negativo, tienes que hacer un automonitoreo, un autochequeo para saber que tú estás eligiendo eso. Mucho de lo que expresamos hacia afuera y dicen que lo que más te checa, más te choca, más te checa. Hay gente que habla mal de las personas, que son criticonas, que la vida es triste, que está difícil. Tenlo por seguro que todo lo que hablas es una proyección muy probablemente de lo que hay en tu interior. ¿Que no has querido buscar ayuda? Eso es una situación que tú has decidido, que no has querido acercarte más a Dios, que no has querido acercarte a tu familia, que no has visto las bendiciones que tienes cercanas, tus hijos. Yo digo que solamente basta acercarnos más a los niños para ver los extraordinarios maestros que son. Cómo se puede ser feliz con una actitud propositiva, activa, una decisión de decir, juego, me divierto, aprendo, pregunto, expreso. ¿Sí? Yo creo que los niños son los más grandes maestros de cómo mostrarnos lo que es la felicidad. Entonces, automonitoréate. ¿Qué estás expresando hacia afuera que puede ser muy probablemente lo que está sucediendo en tu interior? Sí, fíjate estas bellas palabras siguiendo el libro de Proverbios. Dice, capítulo 3, versículo 3 y 4, dice así: no dejes que se retiren de ti el amor y la felicidad. Átalas a tu cuello, grábalas a tu corazón. Así tendrás aceptación y éxito ante Dios y ante los hombres. Son de los pocos textos bíblicos que hablan del éxito. Éxito ante Dios y ante los hombres. Fíjate qué interesante. Entonces hay que elegir por el amor y hay que elegir por la felicidad. Pero muchas veces no sabemos dónde encontrarla. Y me recuerda una historietita, un cuento que dicen que estaban los ángeles debatiendo dónde escondían la felicidad para que el hombre no la encontrara. Y uno de los ángeles le dice, vamos escondiéndola en el cerro más alto. Y le dice uno de ellos, no, mira, porque el hombre con su fortaleza va a llegar el momento en que suba a ese monte y ahí la va a encontrar. Entonces, no. Otro dice, vamos escondiéndola en la luna y en los planetas. Dicen, no, porque el hombre con su inteligencia, tarde que temprano, llegará a conquistar la luna y los demás planetas y la va a encontrar. Bueno, dice otro ángel, entonces vamos colocándola en el fondo del mar. No, porque el hombre llegará el momento en que inventará los submarinos, llegará a las profundidades de los océanos y la encontrará. Entonces dice uno de ellos, ya sé dónde. Vamos escondiéndola dentro del corazón del hombre. Porque va a estar tan distraído queriéndola encontrar en las cosas materiales, en las riquezas, en el prestigio y en las vanidades, que va a perder de vista que la verdadera felicidad únicamente la va a encontrar cuando la busque dentro de sí mismo. ¿Cómo ves? Qué interesante. Hay gente que caemos en un momento en el error de pensar que la felicidad está solamente en las cosas materiales. Y ¿cuántas personas son tan pobres, pero tan pobres que lo único que tienen son dinero, es dinero? Y darían muchas cosas por encontrar otros momentos para compartir ese dinero. El dinero es algo muy importante en nuestra vida, pero ojo, porque hay personas que si piensan que lo más importante es el dinero, cabe suponer harían cualquier cosa por dinero. Sí. Entonces, cuando nosotros buscamos la felicidad hacia afuera, en la parte económica, en los bienes materiales, corremos el riesgo de que en muchas ocasiones hemos visto gente que pierde su capital y como basaban todo su éxito, toda su felicidad en las cosas materiales, al perderlas, se sienten que no son nada. Y hemos visto casos trágicos, gente que pierde la vida, ¿sí? Que se suicida porque perdió su fortuna, su dinero, su capital. Y este tipo de situaciones hoy en día no son ajenos en ningún país del mundo, en donde hay mucha gente que ve que la felicidad ficticia está en los bienes materiales. Tenemos que hacer un reconocimiento desde esa parte interior, desde saber con quién cuento, quién me espera, quién espera mucho de mí, a quién puedo dar lo que tengo. Y muchas de estas elecciones están basadas para dar como resultado elegir ser felices. Y fíjate, la síntesis de todo este tema
la encontramos en bellos secretos de sabiduría práctica que nos dejó Jesucristo. Jesucristo nos dejó el gran secreto para alcanzar la felicidad. Y lo vamos a encontrar en sus evangelios, sobre todo en esa parte, en ese pasaje donde narra el evangelista que estando Jesús con sus discípulos, empezó a lavarles los pies a cada uno de ellos. Y cuando termina de lavarles los pies, les dice a sus discípulos: yo que soy el maestro, les he lavado los pies, me he convertido en el servidor de ustedes. Si yo que soy el maestro les he lavado los pies, es por algo. Y les dice Jesús: si ustedes comprenden esto que he hecho y lo ponen en práctica, serán felices. ¿Qué significa esto? Que si tú pones tus talentos al servicio de los demás, serás feliz. En algunos otros textos dice, serás dichoso. La única manera de alcanzar la felicidad es descubriéndola en tu corazón, extrayendo los mejores talentos y poniéndolos al servicio de los demás. Ahí encontraremos el gran secreto para alcanzar la felicidad. Elija la felicidad. ¿Cómo? A través de un servicio genuino a los demás. Si usted es madre de hijos, el mejor servicio que le puede ofrecer a sus hijos es atendiéndolos, educándolos, formándolos en principios y valores. Si es empresario, dé un servicio y un testimonio a sus clientes, a sus proveedores, a sus empleados de un comportamiento ético. Si eres empleado de alguna empresa, el mejor servicio que puedes dar es empleándote a fondo, dando lo mejor de ti con esos talentos y con ese compromiso que se te ha confiado. Y cada uno puede ofrecer su mejor servicio ahí en la trinchera donde ahora se encuentra. No tenemos que buscar cosas extraordinarias, es que en lo ordinario de la vida, en ese servicio sencillo y humilde, es que encontramos la verdadera sabiduría para alcanzar la felicidad. Quédese con nosotros, regresamos de este breve corte y vamos a escuchar nuevamente a Paola con un canto que va a reforzar esto que estamos hablando ahora con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Solo por ti, Jesús, me quiero consumir, como cirio que está en el altar, y consumirme de amor. Solo por ti, Jesús, me quiero y entregar, como el río se entrega al mar. Luz Católica. Y entregarme de amor. Pues tú eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma. Pues en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor, te seguiré hasta el fin. Solo por ti, Jesús, solo por ti, Jesús, solo por ti, Jesús.
Bueno. Muy bien. Gracias a Aria Charley de Monterrey, que nos felicita y nos saluda. A Rinaldo Juárez de Durango. A Dan de Jesús de Nueva York. Ahora van 2 llamadas de Nueva York. Muchas gracias a todas las personas que se comunican desde allá. Lacey Aldama de Playa del Carmen, Quintana Roo. Olga Nájera de Monterrey. Esperanza Hurtado de Michoacán. Amparo Herrero de Pachuca. Y José Luis Villalobo de Tonalá. Bueno, hay muchas llamadas más, pero muchísimas gracias por comunicarse. Les agradecemos. Saben que sus llamadas hacen este programa, hacen María Visión. Así que sígalo haciendo, sígase comunicando. Y bueno, voy a regalar ya los premios que traigo de una vez. El disco del Remedio Infalible se lo lleva Armando Navarro. Muchísimas felicidades. Ahora el disco de No Tengas Miedo se lo lleva José Antonio Moreno. El rosario se lo lleva Alma Lizardi. Las tarjetitas de Saber Vivir se lo lleva Yolanda Simón. Y el disco de Paola se lo lleva Alma Montserrat. Muchísimas felicidades a todos los ganadores. Y bueno, vamos con las conclusiones con Francisco, con Julio. Bueno, pues qué bueno que se ha quedado con nosotros hasta el final del programa. El día de hoy y la semana pasada abordamos el tema de las 7 elecciones útiles. Yo espero que este programa les sea de utilidad para que usted empiece a tomar conciencia de aquello que conviene elegir y de aquello que no conviene adoptar como estilo de vida. Julio, tus últimas conclusiones para la elección tema. Y gracias a todos que nos ven y nos escuchan, pero para la elección de la felicidad. Yo creo que una manera también de vivir la felicidad muy, muy conscientemente y muy vivencialmente es cuando amas lo que haces, tu trabajo, la actividad que tú hagas, ama de casa, el trabajo, ama lo que tú haces. Cuando tú amas lo que tú haces, tienes muchas posibilidades de encontrar la felicidad. Ten sueños. No dejes de soñar, porque los sueños son ese motor que nos lleva a actuar cuando rompemos esa barrera del miedo. Y sobre todo, ten gente a quien amar. Cuando tú tienes a quien amar, hay muchas posibilidades de encontrar la felicidad. Sí, muy bien. Y mira, quiero darte una última recomendación. En el libro de Eclesiastés es otro de los libros de la sabiduría, viene un consejo muy práctico. Ya lo he comentado, pero ahora te doy el texto bíblico. Es capítulo 11, versículo 10. Y dice así: aleja la tristeza de tu corazón y aparta el sufrimiento de tu cuerpo. Aleja la tristeza. Son elecciones de vida. Elige la felicidad. La felicidad es uno de los principales motores del hombre. Ser felices y dar gloria a Dios. Y para terminar, vamos a pedirle a Paola que nos entone un canto de salida. Gracias, Paola. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y sobre todo, gracias a Dios. En días de oscuridad, cuando la vida haciendo de las manos se me va, en plena soledad, cuando no hay palabras que me puedan explicar, veo tu imagen desde aquí y sé que de este pozo he de salir. Necesito claridad, necesito de tu paz. Mi alma necesita hoy de ti. Me acerco a tu morada, me refugio en tu palabra. En ti estoy confiada, de tu mano voy tomada.
Pues muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros. Julio Márquez, muchísimas gracias. Gracias a Paola, todos. qué honor tenerte por aquí. Esperemos hacerte más invitaciones si las aceptas. Claro que sí. Paulina, muchísimas gracias. Ángel, los que están atrás de cámara, Todo el mi equipo. tocayo Francisco, un servidor Francisco González, les agradezco y hasta la próxima. Que Dios los bendiga.